Sin duda, uno de los libros más famosos de la historia y considerado cultura general. Tal vez hayas escuchado de él o lo hayas leído en alguna ocasión, y lo más seguro es que te haya encantado. Recuerdo que la primera vez que lo leí tenía aproximadamente unos 17 años, y como la mayoría de las personas que lo han leído, me centré en la historia de un pequeño príncipe que provenía de un pequeño asteroide y de un aviador que se cruzaba en su camino. Sin embargo, desde la primera vez que lo leí, noté que el libro era una especie de llamado a ese niño que vive dentro de nosotros, a ese chicuelo que vamos dejando de lado a medida que crecemos y nos vamos llenando de responsabilidades y de cosas importantes. Ahora aquí ha corrido bastante agua bajo el puente desde que leí el libro, y volviéndolo a leer, me doy cuenta de que El Principito es sin duda un libro mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente piensa. Tomando esto en cuenta, para poder responder si El Principito puede o no ser considerado un libro filosófico, me propongo releerlo, analizar algunas de sus frases y auxiliarme en mis conocimientos de filosofía. Todo esto para poder llevar a cabo esta tarea. Ahora bien, primero necesito dejar en claro o debemos entender qué es la filosofía. La filosofía etimológicamente significa amor a la sabiduría. Hay varias maneras de verla, pero a mí la que más me gusta es cómo la define mi pensador contemporáneo favorito, Darío Steinreiber. ¿A qué sirve la filosofía, Darío? Sirve para cuestionarlo todo, básicamente para darte cuenta que todo lo que te rodea puede ser de otra manera y que uno vive inmerso en un sentido común que te chupa. La filosofía no pregunta para encontrar respuestas, pregunta para que las respuestas instituidas se derrumben. Me parece un concepto o una definición bastante acertada, dado que va por esos mismos caminos el libro del Principito. Habiendo releído El Principito, no me cabe la menor duda de que Antoine de Saint-Exupéry y el personaje del aviador son en esencia la misma persona. Con esto quiero decir que el autor del Principito buscó de alguna manera mostrar su personalidad y sus ideas, su ideología, a través del personaje del aviador, ya que en la vida real Antoine de Saint-Exupéry también era un aviador. Y también asimismo mostrar sus ideas sobre las responsabilidades de la vida, sobre los adultos y la gente mayor seria, y sobre todas esas cosas que se ven en la trama del Principito. Me llamó mucho la atención cómo nada más empezar el libro, el personaje del aviador empieza a contarnos su vida y su afición por el dibujo, la cual dejó a la edad de 6 años debido a que todas las personas a su alrededor, que eran adultos, decían que no hacía más que perder el tiempo y que mejor se pusiera a hacer otra cosa, y que estudiara matemáticas, geografía o historia. Eligiendo entonces otro oficio, aprendió a pilotear aviones, y conforme pasaba el tiempo, conocía gente adulta, la cual a sus ojos siempre respondía de la misma manera. Es así como él nos dice: entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me olvidaba así de mi mundo y le hablaba del suyo. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona mayor se sentía muy contenta de haber conocido a un hombre tan razonable, tan serio y tan formal. Esta cita me encantó, ya que te deja ver entre líneas cómo poco a poco el personaje del aviador se fue de alguna manera desilusionando y tuvo que ir dejando sus aficiones y sus sueños de lado, debido al contexto en el que vivía y a los adultos que constantemente le repetían que mejor se pusiera a hacer algo de verdad, por así decirlo. Ahí es cuando me pregunto yo, ¿a cuántos chicos y chicas, adolescentes, incluso personas adultas no les pasará esto solamente o producto del contexto en el que se criaron? De tantos adultos y de tantas veces en que la gente, e inclusive muchas veces tus propios amigos, te dicen que tú no sirves para nada o que mejor dejes de hacer las cosas que estás haciendo y te pongas a hacer otra cosa. Sin duda, esto le pasa a más gente de la que me puedo imaginar. Producto de adultos que se esforzaban por ser formales y serios y los cuales tenían la imaginación de una piedra. Pasan los días, pasan los meses y nuestro personaje de aviador se accidenta en medio del desierto del Sahara. Se percata de que tiene agua para más o menos unos 8 días y realmente no sabe qué demonios va a hacer. Entonces, a la mañana siguiente y para su sorpresa, se encuentra con un hombrecillo de un tamaño bastante curioso, o sea, de un tamaño pequeño, de vestimenta peculiar, que parece estar muy interesado en él. Y a medida que va hablando con él y a medida que van pasando los 8 días, se irán dando cuenta de que sus corazones
empezarán a unirse. Sinceramente creo que los personajes, además de hacer avanzar la historia, creo que funcionan como metáforas en sí mismos, o por lo menos tienen múltiples interpretaciones. El personaje El Aviador creo que es Antoine, y al mismo tiempo es un adulto, es esperanza y es resistencia. Su presencia cumple todas estas funciones y al mismo tiempo se complementa con el personaje El Principito, el cual representa la curiosidad innata de los niños. Representa a ese niño que éramos y que a medida que va pasando el tiempo se va esfumando dentro de nosotros. Debido a que nosotros estamos demasiado ocupados pensando en hacer cosas relevantes y serias que puedan aportarnos hasta nuestro entendimiento algo de relevancia para nuestras vidas. Pero ¿realmente saben los adultos qué es lo relevante y qué es lo esencial? Uno de los puntos centrales en el libro es el de la amistad, junto con el de las apariencias y lo esencial también. Recuerdo mucho una parte en donde aparece una especie de... bueno, es una narración sobre un hombre turco, que de hecho es el que descubre el asteroide de donde proviene El Principito. Al principio nadie le cree, porque él tiene una vestimenta que para los europeos es demasiado extraña. Pero una vez se hubo cambiado de ropa, todo eso cambia porque todos lo creen. Lo ven como alguien formal y serio. Y ahora sí, venga a nosotros. Como te ven te tratan, es el dicho popular. Y si bien es cierto que solemos juzgar a las personas por su aspecto físico, e incluso yo entiendo que para muchos aspectos es algo que está dentro de la naturaleza humana, considero también que hasta cierto punto es una construcción social, ya que hay factores donde realmente esto no debería de importar tanto, como lo son la amistad y la confianza. El libro también habla sobre cómo muchas veces los padres suelen hacer caso omiso a las preguntas de los niños, producto de su curiosidad innata. Ya sabes, preguntas del tipo, oye papá, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué el pasto es verde? O ¿por qué el sol es de ese color? Ya sabes, muchas veces todas estas preguntas los padres hacen caso omiso a ellas, o incluso les gritan a sus hijos que se callen cuando ven que están preguntando constantemente. Más tarde en la obra, el pequeño príncipe cuenta sus aventuras vividas cuando andaba de planeta en planeta antes de llegar a la Tierra, donde en cada una de sus diferentes locaciones se topa con personajes pintorescos y diferentes entre sí. Y es aquí en esta parte del libro donde creo que el autor intenta reflejar muchas de las características o de las facetas que suelen ser como hasta cierto punto comunes en los adultos. Eso sí, exagerándolos de una manera bastante jocosa y hilarante, muchas veces sin sentido, pero que en muchas otras tienen mucho que ver con la realidad y con las personas que nos encontramos en el día a día. Quién sabe, hasta tal vez podría ser tu vecino, tu abuelo, tu padre, uno de estos personajes en los que se puede ver reflejado. Eso sí, como el pintoresco príncipe se topa con un rey, un vanidoso, un bebedor, un hombre de negocios, un farolero y un geógrafo, respectivamente. Posteriormente, y una vez que hubo llegado a la Tierra, es así como el Principito se topa con uno de los personajes más representativos y significativos de la obra, el zorro, el cual parecía más un poeta debido a toda la cantidad de frases bellas que emanaban de su alma. Y es en este momento del texto donde nos encontramos grandes frases, como por ejemplo, están ustedes como estaba mi zorro, solo era un zorro común y corriente, como otros 100,000, pero ahora él es mi amigo y ahora es único en el mundo. O también esta otra frase que dice, no se puede ver bien, solo con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Tremendas frases. Estas frases son geniales. Estas maravillosas citas nos dan para pensar un buen rato y nos dejan pensando y reflexionando sobre las relaciones humanas, sobre cosas que muchas veces olvidamos o cosas que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar. Me parece bastante acertado también cómo el autor nos cuenta a través de estas citas y de sus personajes que muchas veces tú puedes conocer a personas que sean a una o a varias que sean muy parecidas, tanto física como psicológicamente, que puedes decir que prácticamente son iguales. Y es que es así, los humanos nos parecemos mucho. Inclusive yo, por ejemplo, me puedo parecer a lo mejor a 300,000 personas de todas las que existen en el mundo, o a lo mejor a, no sé, a unas 5 o 6. Tú, inclusive que me estás viendo, puedes parecer a muchas otras personas, pero a fin de cuentas lo que hace especial a una persona, o sea que para nosotros sea especial esa persona, este perrito que tenemos, nuestros familiares, es el tiempo,
es el cariño y las experiencias que vivimos juntos lo que los hacen especiales. Es lo que hace que alguien sea prácticamente irreemplazable para ti. Por eso, nuestros amigos y familiares son tan preciados para nosotros. Pero bueno, después de todo esto, El Principito ¿es realmente un libro filosófico o no? Después de releerlo y de darle vueltas un poco, comerme el cebollo como dicen por ahí en España, llegué a la conclusión de que El Principito es y no es un libro filosófico. Debido a que no es un libro filosófico en esencia como lo pueden ser por ejemplo El Banquete de Platón o Así habló Zaratustra de Nietzsche o algunos otros por ahí. Pero el género filosófico entra perfectamente dentro del libro El Principito, porque a través de sus personajes, de las situaciones que recrea, sus frases y de la narrativa y el estilo poético también que tiene Antoine de Saint-Exupéry, puedes reflexionar muchísimo, darle vueltas, inclusive reflexionar sobre la vida, las relaciones humanas, sobre tus amigos, sobre el amor y sobre muchísimas otras cosas. A través de sus curiosos personajes, este libro nos deja ver cómo muchas veces los adultos viven ensimismados y con un muy raro y extraño sentido común que a veces parece dejar fuera lo esencial de la vida, que simplemente se focaliza en las cosas que han sido importantes, digámoslo así, por costumbres y tradiciones, como pueden ser, no sé, como el materialismo, como pueden ser tener la casa, el carro, ir de vacaciones muchas veces. Releyéndolo, pude darme cuenta de muchas cosas que la primera vez pasé por alto y me di cuenta de que lo esencial de este libro no se ve a simple vista, sino que hay que leerlo con el corazón. Muchas gracias amigos. Recuerden que pueden darle like, suscribirse, comentar qué les pareció este video, qué les pareció el libro del Principito, qué frases les gustan a ustedes, qué les parecieron los personajes, lo volverían a leer habiendo visto este video, qué les pareció. Eso es todo por esta video reseña, que lo basé en un ensayo que ya tenía hecho previamente, el cual me gustó mucho el resultado y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otro video. Hasta la próxima. Bye.